quiero comenzar con la historia de un pastor que se llama Will Houghton. Él fue un pastor y evangelista que llegó a ser presidente del Instituto Bíblico Moody durante la década de 1940. Y este hombre jugó un papel muy importante en la conversión de un agnóstico que estaba pensando suicidarse. Este hombre estaba desesperado, pero decidió que si podía encontrar un pastor, un ministro que viviera su fe, lo iba a escuchar. Así que contrató un detective privado, el cual vigiló a Bill Houghton durante casi un mes. Y cuando llegó el informe del investigador, el detective le dijo a este hombre que la vida de este pastor era muy aburrida, que realmente él no hacía absolutamente nada, de su casa para la iglesia, de la iglesia para su casa, que no había nada raro que se podría decir de este hombre y que tenía una vida irreprensible. Y eso hizo que este hombre fuera a la iglesia de Will Houghton, escuchó su predicación, se arrepintió de sus pecados y nació de nuevo. Hermanos, la vida irreprensible de un hombre, no solo de un pastor, tiene un gran impacto para quienes lo rodean. Por eso ser irreprensible para el pastorado no es una opción, es una absoluta necesidad. Y hoy vamos a continuar estudiando algunas características más en donde los pastores deben ser irreprensibles. Así que acompáñenme a nuestro texto de estudio que está en Tito y vamos a seguir con este tema que hemos titulado ¿Quién puede dirigir la iglesia de Cristo? ¿Quién puede dirigir la iglesia de Cristo? Y vamos a leer los versículos, Tito capítulo 1, versículos del 5 al 9. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hagamos una oración. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor, que es muy clara. Ayúdanos siempre a no salirnos, a no desviar tu palabra ni a izquierda ni a derecha, a entender que no tenemos la autoridad para añadirle o para quitarle, Señor, y que cualquiera que lo haga será juzgado por eso. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor, para todos en la iglesia y especialmente para el pastor. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén. Amén. Este, como ya saben, es nuestro tercer tema acerca de quién puede dirigir la iglesia de Cristo. Y la razón de esta serie de temas es que Dios demanda ciertos requisitos de aquellos que están en el liderazgo de la iglesia. Y es fundamental que la iglesia sepa, que la iglesia conozca cuáles son esos requisitos y que los pastores los cumplan, ya que de eso depende la buena salud de la congregación. Hasta ahora hemos visto 3 requisitos que Dios demanda para los pastores. El primero es que un pastor debe tener un deseo interno de Dios, un llamado que viene de Dios para predicar la palabra de Dios fielmente y por eso puede cuidar al pueblo de Dios. Un llamado que viene de Dios para cuidar el pueblo de Dios por medio de predicar y enseñar la palabra de Dios. Ese es nuestro primer requisito. El segundo requisito es ser irreprensible. Y esto quiere decir que no debe haber ninguna mancha en la vida de los pastores que otros pueden señalar. Y todas las cualidades que vienen después de esa primera palabra de ser irreprensible son ejemplos de ser irreprensible. El pastor debe ser irreprensible en su vida familiar, en su vida financiera, en su trato con los demás. Y la razón por la cual ser irreprensible es un mandamiento es porque el pastor representa a Dios y la iglesia es de Cristo. La iglesia no es del pastor, la iglesia es de Cristo. Y si hay alguna situación que traiga reproche a la vida del pastor, este pastor debería hacerse a un lado. La primera característica que vimos hace 8 días en donde el pastor debe ser irreprensible es en su familia. El pastor debe tener una vida matrimonial ejemplar.
fiel a su única esposa en todo sentido. Porque la manera en la que un pastor trata a su esposa importa mucho, ya que este hombre va a cuidar de la iglesia de Dios, de la esposa de Cristo. Pero también el pastor debe ser irreprensible en su trato con sus hijos, como padre. Y aunque, como estuvimos estudiando y analizando los diferentes versículos, no es necesario, no es fundamental que los hijos sean salvos, estos sí deben ser respetuosos, obedientes y confiables, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Hoy vamos a ver una serie de características, ahí en el versículo 7 de Tito capítulo 1, en donde el pastor debe ser irreprensible en lo que tiene que evitar. De hecho, mire una vez más Tito 1:7. Ahí dicen cosas, aspectos que el pastor debe evitar. Dice así, una vez más: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y aquí vienen las cosas que no puede hacer: no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Aquí vemos que el pastor debe ser irreprensible en aquello que debe controlar. Y en algunos casos vamos a comparar estas cualidades con sus opuestos de lo que sí debe hacer el pastor y que están en las otras listas de las cualidades del pastor que están en 1 de Timoteo 3 y en 1 de Pedro 5. Pero antes de comenzar, quiero decirle algo. Y es que estas características, como ya lo he mencionado, no son solo para los pastores. Los pastores están para ser ejemplo. ¿Pero ejemplo de qué? De estas características que todos los creyentes deben vivir. Y para ello quiero que me acompañe a un versículo más. Mire 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Dice así: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha y ¿qué más? E irreprensibles en paz. ¿Quiénes deben ser irreprensibles? Todos los creyentes. Todos los creyentes. Como creyente, Dios demanda que seas irreprensible. Dios lo demanda. Obviamente el pastor tiene una responsabilidad mayor, porque cada característica que hemos visto y que vamos a ver debe ser una cualidad en el pastor, pero también en todo creyente. Así que ponga mucha atención. Y mi oración en estas semanas ha sido: Señor, ayúdame y dame de tu gracia, porque solamente, como hemos hablado también, por medio de la gracia podemos ser irreprensibles. Pero al mismo tiempo, ayuda a la iglesia a entender que este es un patrón que todos debemos seguir. Todos debemos seguir. Y algo más, antes de introducirnos ahí en el versículo 7 de Tito. Y esto sí es específicamente del pastor. Y es que usualmente se piensa que el pastor está descalificado, como hemos hablado, si es reprensible en su área familiar. ¿Cierto? A veces hemos pensado que, claro, si un pastor falla, si adultera o cualquier tipo de pecado en contra de su esposa o de sus hijos, pues ahí sí debe ser quitado del ministerio. Y de hecho a veces ni siquiera, ¿no? Como también hablamos hace 8 días, pastores que se divorcian, pastores que adulteran y ahí siguen. Pero hay algo que quiero que entendamos bien, y es que ser irreprensible es también una característica para todas las demás características. ¿Listo? Es una calificación que se debe cumplir para todas las demás características que se mencionan. Y por eso, hoy vamos a ver lo que sigue, que también un pastor debe ser. Un pastor debe ser irreprensible en cada una de estas áreas. Vamos a ver 5 aspectos que el pastor debe controlar para ser un fiel representante de Dios. 5 aspectos que, si no son cumplidos en el pastor, también puede ser descalificado de su labor. ¿Por qué? Pues porque lo dice la Biblia, ¿no? Punto. Lo dice la Biblia. Entonces vamos a estudiar esas 5 características. Y lo primero que un pastor no puede ser, ¿qué dice? Es soberbio. No soberbio. Esta palabra en el original griego es bien interesante. Bien interesante. La digo su significado o lo que es en el griego para entender un poco más su amplitud. Es autades.
Es la combinación de dos palabras, auto, que significa yo, y hades, de donde viene la palabra edomai, que significa disfrutar, y de donde nosotros sacamos la palabra hedonista. Autos y hades, perdón. Literalmente, esta palabra significa deleitarse a sí mismo, deleitarse a sí mismo. Y describe un hombre que mantiene obstinadamente su propia opinión o afirma sus propios derechos y no le importan los derechos, los sentimientos y los intereses de los demás. Este hombre obstinado está tan dominado por el interés propio y la falta de consideración hacia los demás que afirma arrogantemente su propia voluntad y no se preocupa por nadie. Es un hombre soberbio que sigue su propio camino. Es un hombre testarudo, un hombre orgulloso, un hombre desconsiderado con las opiniones y los sentimientos o los deseos de los demás. Y lo que aquí Pablo nos está diciendo es que el pastor, ¿qué? No puede ser soberbio. El pastor no puede ser soberbio. ¿Por qué? Porque es un administrador de Dios. El pastor no es un amo ni es un dueño. Por lo tanto, no tiene derecho a ser arrogante, ya que cuida el precioso pueblo de Dios. El pastor, en vez de ser soberbio, ¿qué debe ser? Humilde. Humilde. Y mientras que la humildad subordina el interés propio, el bienestar de los demás, la soberbia va en pos del beneficio egoísta y quiere que todo se haga a su manera. Y mientras que la humildad acepta la provisión misericordiosa de Dios, la soberbia se atribuye el mérito de las cosas buenas que le han llegado de parte de Dios y cree que todo lo ha cumplido por él mismo. La humildad reconoce que Dios es omnisciente y todopoderoso. La soberbia supone que la sabiduría y la capacidad le han hecho alcanzar todo lo que tiene esa persona. Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante, muy importante. Y es que una cosa es ser soberbio y otra cosa es no permitir la mala doctrina. ¿Por qué lo digo? Porque muchos, no solo pastores, también creyentes, han sido tildados de intransigentes y de soberbios porque son firmes en sus convicciones bíblicas y en enseñar la verdad de la palabra de Dios. Pero no se puede decir que un pastor o que un creyente que es firme, valiente y decidido a enseñar fielmente la palabra de Dios es soberbio. De hecho, y como vamos a ver, enseñar bien la palabra, enseñar fielmente la palabra es una característica. Así que no podemos tildar a personas que son firmes, que tienen convicción en enseñar la palabra verdadera, de soberbios. No, o sea, aquí no hay cabida para todos. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, mejor dicho, no es que tú piensas esto bien, ¿y para ti qué significa la Biblia? ¿Y para ti qué significa la Biblia? Tiene que haber un solo significado de la palabra de Dios y punto. Bueno, o sea, el Señor no puso un doble significado. Por eso no podemos confundir una cosa con ser firme en la palabra y otra cosa con ser soberbio y arrogante. Bueno, y es que el problema de muchos pastores es que terminan pensando que la iglesia que tienen, que los dones que tienen y lo que han hecho es por ellos. Muchos pastores terminan pensando eso. Por eso sabe que la raíz de la soberbia es el egoísmo orgulloso. Esa es la raíz de la soberbia, el egoísmo orgulloso, que reemplaza la voluntad de Dios y su propósito y gloria por los del hombre. Un pastor soberbio es autoritario, arrogante y actúa más como un dictador que como un líder espiritualmente maduro. Así actúa un pastor soberbio. La soberbia es una enfermedad mortal para cualquiera y debe ser evitada por el pastor porque esto promueve la independencia de Dios y hace que un pastor, ¿sabe qué? Ejerza señorío sobre la iglesia, como dice Pedro. Acompáñame a 1 de Pedro capítulo 5 versículo 3, que es la otra lista de características para los pastores. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 3. Miremos lo que dice ahí. Dice ahí, de hecho, leamos desde el versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo, ¿qué? Señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Siendo ejemplos de la grey. Mire, esta advertencia es muy fuerte. Esas palabras, teniendo señorío, significa ejercer dominio sobre, poner bajo el poder de uno, convertirse en amo o someter a otro. Esa palabra es muy fuerte.
Es la misma palabra, de hecho, que Jesús utilizó ahí en Mateo capítulo 20, versículo 25, para advertir a sus discípulos de que su liderazgo no debe ser como el de los gobernantes de la tierra que enseñorean de los demás, sino que debe ser un liderazgo de servicio. Es una palabra que describe un uso excesivo de la autoridad para el engrandecimiento personal. Un uso excesivo de la autoridad para el engrandecimiento personal. Y esto se manifiesta en el deseo de dominar y va acompañado de una exigencia altiva de obediencia. Cuando un pastor se enseñorea de la congregación, eso es lo que hace. Les exige altivamente que lo obedezcan. Y hermanos, un pastor no debe someter a la congregación a su voluntad. No. Debe entender que él no es el pináculo de una jerarquía de liderazgo con toda la autoridad y la responsabilidad cayendo sobre él, como un Unilever o como esos grupos de piramidales cristianos, ¿no? Así no es la iglesia, así no es la iglesia. Bueno, ahora, esto no significa que los pastores, que los ancianos tengan alguna autoridad o tengan autoridad dentro de la iglesia. Pablo habla en 1 Timoteo 5 sobre los ancianos que gobiernan bien. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 17, le manda a la congregación a obedecer a sus pastores y sujetarse a ellos. Pero un anciano no debe ser soberbio y enseñorearse de la iglesia. Yo no puedo mandarles a ustedes a que se sometan a mí, ese no es mi mandamiento. Ese es su mandamiento, ¿cierto? Pero yo no puedo enseñorear a la gente, enseñorearme de la gente, no. Y tristemente hoy en día se malinterpreta la autoridad que tiene el pastor y los pastores soberbios le han hecho pensar a sus congregaciones que si no hacen lo que ellos dicen, están por fuera de la voluntad de Dios porque ellos son los hombres de Dios. Porque Él es el ungido de Dios. Porque ustedes están bajo mi cobertura. Y ay del que se salga de mi cobertura. Le va a venir las 7 plagas de... No, fueron 10, ¿no? ¿Se ha escuchado? ¡Qué mentiras! Eso de la cobertura. ¿Eso dónde está en la palabra? ¡Qué mentiras esa manipulación! Ganas de enseñorearse de la gente. ¡Qué mentira! Eso es lo que prohíbe Pedro. Eso es enseñorearse de la grey de Dios. La iglesia es de Dios, la iglesia es de Cristo. Él es la única cabeza, Él es el príncipe de los pastores. En vez de ser soberbio, el pastor debe liderar como un acto de servicio humilde, como un pastor que ama a sus ovejas, que quiere lo mejor para ellas, que los regaña sí, pero que no se enseñorea de ellas. Por eso tener un patrón de soberbia descalifica a un pastor, lo descalifica. A ese pastor se le ha olvidado que si algo tiene y que si algo ha logrado, es solo por la gracia de Dios. Y que como dice también Tito, los pastores somos solos administradores de Dios, no somos los dueños. Por eso el pastor debe usar la autoridad de manera que verdaderamente promuevan la obra de Dios y no su agenda egoísta y personal. Un pastor nunca puede ser soberbio. Ese es el primer punto. Vamos al segundo, de lo que tampoco puede ser el pastor. Y lo que dice a continuación en la lista, en el versículo 7, es que el pastor no puede ser soberbio y luego dice, no iracundo. No iracundo. Y es que obviamente alguien iracundo es porque es soberbio, usualmente. Un pastor no puede ser iracundo. Y esta palabra también es bien interesante en el original. ¿Sabe qué significa? Fácilmente inflamable. Fácilmente inflamable en el original. Es alguien irascible, que rápidamente llega a la ira. Y este rasgo describe a un hombre que no tiene bajo control su pasión de ira. Es una persona que, como alguien decía, es de mecha corta, ¿no? Un fosforito. Un fosforito. El hombre iracundo es aquel que está predispuesto a la ira y que se irrita con facilidad. Y ser iracundo es malo para cualquiera, pero es especialmente malo para un pastor. No resulta nada bueno de ser iracundo. Acompáñenme a Proverbios. Vamos a ver algunos proverbios y Proverbios nos habla mucho de eso. Mire Proverbios capítulo 14, ahí vamos a ver 2 versículos. Proverbios capítulo 14 y vamos al versículo 17.
y luego leemos el versículo 29 y ahí saltamos al capítulo 29. Mire Proverbios 14, 17. Dice así: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será ¿qué? Aborrecido. ¿No le ha pasado? Si usted se ha irado, ¿hace qué? Y dice locuras. Versículo 29, mire, de Proverbios 14. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Sabe qué pasa cuando usted se aira? Se vuelve un necio. O sea, enaltece la necedad, ¿no? Mire otro versículo, vaya rápidamente al capítulo 29, versículo 22. Ahí mismo está, 29, 22. Dice así, capítulo 29, versículo 22. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces ¿qué? Peca. Así como la soberbia, detrás de una persona iracunda también está el orgullo. También está el orgullo. Porque este tipo de personas son testarudos y obstinados y estallan en ira porque las cosas no salen como ellos quieren. Por eso es que estallan en ira. Las cosas no salen como ellos esperaban. Son personas que siempre quieren hacer su voluntad, sin importar las consecuencias, y son despectivos y menosprecian a los demás. Y una persona así no puede ser pastor, ya que el pastor debe tratar con las personas y sus problemas, y con situaciones conflictivas en donde puede experimentar mucho enojo. Y si no controla la ira, va a estallar, va a hablar y va a actuar sin pensar y terminará lastimando a los demás. Un hombre irascible, un pastor irascible, está siempre una chispa de estallar. Y de hecho, utiliza la ira para intimidar a los demás, para controlar a los demás y para salirse con la suya, para que se haga su voluntad. Alguien ha dicho acertadamente que el temperamento es algo tan maravilloso que es una pena perderlo. Algo tan maravilloso que es una pena perderlo. Y es que un hombre que no puede controlar sus emociones tendrá dificultad para dirigir a otros. Y eso, mírelo usted, tal vez en familias, con el hombre o la mujer con ira, controlan a los demás. Y eso no es un buen liderazgo. Un hombre irascible no puede controlar y no puede dirigir a otros de una manera piadosa. No puede ejercer un juicio adecuado, y mucho más un pastor, sobre los asuntos de la iglesia. Y el problema aquí no es la presencia de la ira, porque Efesios capítulo 4, versículo 26 nos dice que podemos airarnos, pero no ¿qué? Pecar. Y claro, la ira, si vamos a airarnos, ¿por qué nos debemos airar? Por lo que al Señor le da ira. Bueno, pero usualmente no nos pasa. Nos airamos por otras cosas, ¿cierto? Dice: airaos, pero no pequéis. Y lo que esta descripción para el pastor significa, lo que esta calificación prohíbe, es una reacción impulsiva o divisiva que haría más por complicar un problema que por resolverlo. ¿Cuándo es pecado airarse? Mire, cuando ocurre por las razones equivocadas, cuando surge demasiado rápido y cuando explota en un comportamiento incontrolable. 3 maneras en las que usted puede ver si usted mismo o su pastor se está airando de manera pecaminosa. Cuando ocurre por las razones equivocadas, cuando surge demasiado rápido y cuando explota en un comportamiento incontrolable. Un hombre que es propenso a la ira es una bomba de tiempo andando esperando explotar. Un hombre iracundo destruirá la paz y la unidad de la familia de Dios y devastará emocionalmente a las personas, dejándolas enfermas y con el espíritu quebrantado. Eso es lo que hace un hombre airado. Por eso el pastor no debe ser iracundo, sino que amable y apacible. Mire lo que dice 1 Timoteo 3:3, que es la otra lista de cualidades para los pastores. Vaya ahí, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3, que es la otra lista de la cual estamos estudiando también. Mire, no dado al vino, ya vamos a ir allá, no pendenciero, también no codicioso de ganancias deshonestas, sino que amable, apacible y bueno, después dice no avaro. ¿Cómo debe ser el pastor?
No debe ser un hombre iracundo, sino amable y apacible. De hecho, esa es una misma palabra. La Reina Valera la traduce en dos. Y de hecho, si usted tiene la Biblia de las Américas, la traduce solamente amable. ¿Por qué? Porque los traductores vieron que era una palabra difícil de traducir, porque tiene varios conceptos como paciencia, amabilidad, consideración, bondad, perdón. Todo eso debe ser el pastor: paciente, amable, considerado, bondadoso, perdonador. Los ancianos deben tener siempre en cuenta que deben ser amables y apacibles, porque tienen una posición de autoridad en la iglesia, y esa autoridad, manejada pecaminosamente, puede llevarlos a ser soberbios e iracundos. Y eso daña a la iglesia. Eso es un daño tremendo a la iglesia. El pastor no se puede enojar fácilmente, incluso, y escúcheme bien, a pesar de los desaires, los insultos y los comentarios en contra de su persona, de la iglesia. El pastor no se puede airar fácilmente. El pastor debe mantener su pasión bajo control, con amor y por el bien de los demás, hermanos, por el bien de los demás. El pastor debe ser amable, para que ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea necesaria para la edificación, como dice Efesios 4:29. El pastor debe ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, como dice Santiago capítulo 1, versículo 19. Porque eso demuestra que es un hombre entendido y apto para enseñar a otros, lo que no puede hacer un hombre irado, no lo puede hacer. La ira del hombre es un obstáculo a la obra de Dios. Y el pastor debe tener una gran paciencia con las personas y con las circunstancias difíciles. No puede ser un fosforito, ¿no? Y es increíble lo que uno aprende como pastor cuando mira las cartas de Pablo y le habla a estos hermanos de Corinto y de otras iglesias donde pacientemente a veces exhortaba y les dice: ya habiendo necesitado que les dé carne, me toca darles leche. Y es que a veces un pastor dice: uy, pero ¿a qué horas usted sigue con lo mismo? El pastor no puede ser airado. El pastor debe ser paciente y amable. Debe ser amoroso. A pesar de que hablen en contra de él, privadamente o públicamente, el pastor debe mantener su temperamento. Los ancianos de una iglesia deben reflejar la disposición de nuestro Dios, que es que paciente, clemente, compasivo, y por lo tanto estar prontos para mostrar gracia en lugar de ira. El pastor no puede ser iracundo, sino apacible. La paciencia, la bondad y el dominio propio deben gobernar al pastor a pesar de cualquier situación en la que se encuentre, mis queridos hermanos. Bueno, amén. Amén. Tercera característica. Dice: no es soberbio, no es iracundo y no es ¿qué? Dado al vino. Dado al vino. Y esta palabra, una vez más en el original, significa literalmente el que se queda en el vino, o quien está continuamente al lado del vino, el que se queda en el vino. La imagen es la de un hombre que siempre tiene una botellita ahí en la mano o en la mesa. Y esto es una indicación de que este hombre no está bebiendo casualmente, sino que es algo habitual, que la persona está controlada por el vino, es adicto. De hecho, la palabra también se usó en ese entonces para referirse a los efectos escandalosos que produce el alcohol, como perder el dominio, ¿no? No solamente ser dado el vino es alguien que toma excesivamente, sino que a los efectos, o sea, al perder el dominio, al ser violento. De hecho, tanto en Tito, y si usted se fija ahí en Tito capítulo 1, como en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 3, esa condición va seguida de no ser pendenciero, de no ser un peleador, porque usualmente el quien es dado el vino, la mayoría se vuelven ¿qué? Muy bravitos, ¿no? Mire, la Escritura está haciendo una prohibición claramente, pero hay algo también para aclarar. No prohíbe que un anciano beba vino, pero prohíbe beberlo en exceso y ser controlado por eso. Jesús en la boda de Canaán aprobó el vino como una bebida legítima al convertir el agua en vino. Pero el punto aquí es el mal uso del vino. Y esto es un claro pecado. Y la Biblia tiene muchas advertencias sobre los peligros potenciales del alcohol, especialmente para los líderes. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 20. Vayamos allá otra vez más a Proverbios, capítulo 20.
versículo 1, y después vamos hasta Proverbios capítulo 31. Mire Proverbios 21, dice así: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio, no es sabio. Ahora acompáñenme a Proverbios capítulo 31, versículos 4 y 5. Proverbios 31, versículos 4 y 5. Y aquí le habla a los reyes, a los líderes. Dice así: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Y esto también tiene implicaciones, porque no ser dado al vino también significa que una persona en autoridad no puede ser tropiezo en aquellos que pueden tener problemas con el alcohol. Es decir, aunque un pastor pueda que no tenga problemas en esta área, si sabe que para otro creyente esto es un área de debilidad, un área de tentación que lo lleve a pecar, debe restringirse. Debe restringirse. Vamos a ese versículo. Romanos capítulo 14, versículo 21. Romanos capítulo 14, versículo 21. Dice así. Miren lo que dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Si a mi hermano, si a mi hermana es una causa de ofensa, el pastor, y de hecho todo creyente debe ¿qué? Limitarse. No lo hago. No lo hago y no lo debo hacer. Me vale más amar a mi hermano. Y no importa. Bueno, miren, un pastor no puede ser dado al vino, ni ser tropiezo a otros por este motivo, porque eso terminará por desviar a las personas y provocará reproche en la iglesia. Además, esta prohibición no solo aplica al vino, porque el principio es cualquier sustancia que controle una persona. Es que una persona se deje controlar por el vino o por cualquier otra sustancia. O sea, esta prohibición no solo aplica al alcohol, sino a cualquier sustancia que pueda llegar a controlar a alguien más. El principio aplicaría al hecho de estar controlado por otras sustancias adictivas como las drogas, como los sedantes, los estimulantes o los analgésicos. Una persona no puede estar controlada por eso. Una persona debe estar controlada ¿por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Se acuerda Efesios 5:18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos de el Espíritu Santo. Un anciano debe ser un ejemplo de aquellos que están controlados por el Espíritu. Y como resultado son ¿qué? Dueños de sí mismos. Tito capítulo 1, versículo 8. Vamos a ir a esa característica, pero no hoy. Los pastores deben ser dueños de sí mismos. En nuestros días de consumo excesivo de alcohol o de otras sustancias, los ancianos deben ser ejemplo para el rebaño de Dios, de cristianos que se estimulan al ser llenos del Espíritu Santo y no son dados al vino o a cualquier otra sustancia que pueda controlarlos. Bueno, nuestra tercera característica: primero, no soberbio, no iracundo, no dado al vino. Y tercera característica, ¿qué? Cuarta, gracias. No pendenciero. No pendenciero. Un pastor no puede ser un pendenciero. Esta palabra significa literalmente uno que da golpes. Y esta palabra quiere decir alguien violento o peleón. Y de hecho el significado original incluía no solo la violencia física, sino también la violencia hablada. De modo que ser pendenciero también significa alguien que intimida a los demás. Y es que las palabras a menudo golpean más fuerte que los puños. Los ancianos, los pastores de una iglesia se encuentran con frecuencia en medio de situaciones muy tensas. De manera que una persona pendenciera, un pastor pendenciero no podría resolver esas situaciones. En realidad produciría reacciones mucho más violentas. Por eso el pastor no debe ser un peleador, un hombre con mal temperamento, alguien irritable que pierde fácilmente el control. Tampoco puede ser alguien que toma represalias o que se vengue. Una persona no puede ser pastor si arregla sus diferencias de manera violenta, ya sea verbal o físicamente. Bueno, verbal o físicamente. Un hombre así trataría con torpeza a las ovejas del Señor y podría herirlas.
Por eso un hombre así no puede ser pastor del rebaño de Cristo. O sea, el hombre que abandona el amor y que recurre a la violencia con acciones o con palabras no es apto para ser pastor. No es apto. El pastor debe ser un hombre que evite las represalias, sin importar cuán cruelmente lo provoquen. Y que en cambio busque resolver todos los conflictos de manera pacífica, razonable y sin animosidad. Estamos llamados a ser pacificadores, como dice Romanos capítulo 12, versículo 18. Y es que un líder espiritual, un pastor de una iglesia, debe ser capaz de manejar las circunstancias con mente fría, con espíritu amable, apacible. El verdadero anciano ha de ser bondadoso, aún en medio de tratar de corregir a quien le ha hecho daño y de corregir a sus oponentes. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 22 al 26. 2 de Timoteo 2, 22 al 26. Y aquí el versículo 22 muchas veces lo hemos malinterpretado. Huye también de las pasiones juveniles. Esas pasiones juveniles siempre hemos creído que es inmoralidad sexual. Obviamente hay que huir de esas. Pero las pasiones juveniles, si usted mira todo el contexto, habla de las discusiones. Y Pablo le estaba dando un consejo a Timoteo como joven pastor de la iglesia de Éfeso, diciéndole, huye de ese tipo de discusiones. Huye de tipo de esas conversaciones que solamente traen es mal. Ahora sí leamos, del 22 al 26. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser, ¿qué? Contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cómo debe ser el pastor? Amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, no contencioso, mis queridos hermanos, no contencioso. Los líderes piadosos, los pastores que el Señor coloca, se distinguen de los falsos maestros porque no son contenciosos. Casi siempre un falso maestro, casi siempre alguien que se ha desviado, trata de ser soberbio, iracundo y imponer su voluntad. Es un peleador. Es un peleador. Los líderes piadosos, los pastores piadosos se distinguen de los falsos maestros por no ser contenciosos. Así lo ofendan. La mirada y el ejemplo del pastor debe estar puesto ¿en quién? En Cristo. En Cristo, que cuando lo ofendieron, no respondió. Que su confianza está puesta en la verdad de la palabra y en el poder del Espíritu. El pastor no puede ser contencioso, mis queridos hermanos. No puede ser contencioso. Última característica en el día de hoy. Un pastor, dice ahí Tito capítulo 1, versículo 7, la última característica es que no puede ser codicioso de ganancias deshonestas. No puede ser codicioso de ganancias deshonestas. Es interesante que esta es la única característica que aparece en las tres listas que describen las calificaciones del pastor. Aparece en Tito, aparece en 1 de Timoteo 3 y en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2. En 1 de Timoteo, de hecho, además dice que el pastor no debe ser avaro. Mire lo que dice ahí 1 de Timoteo 3:3, ahí al ladito. Creo que ese versículo no lo puse en la presentación. Pero al final del versículo 3 dice que el pastor no puede ser, ¿qué? Avaro, no avaro. Esa palabra avaro significa libre del amor al dinero. Libre del amor al dinero. Y la idea central en los tres versículos es que un pastor no puede tener un enfoque malsano en el dinero. No puede tener codicia, no puede ser avaro. Y esa expresión, ganancias deshonestas, que está en los tres versículos, no significa que un pastor puede ser codicioso si se gana honestamente el dinero. Bueno, no significa eso. O sea, la expresión cuando dice ahí no codicioso de ganancias deshonestas, hace referencia a alguien que hace ganancia, escuche bien, indebida del servicio cristiano. A alguien que hace ganancia indebida del servicio cristiano.
Las ganancias deshonestas describen un interés bajo y mercenario al usar el ministerio cristiano y la gente para beneficio personal y para enriquecerse. Y eso es lo que estaba pasando, de hecho, en Creta, con los falsos maestros. Miren lo que dice ahí en Tito, capítulo 1, versículos del 10 al 11. Tito, capítulo 1, versículos del 10 al 11. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por qué ganancia deshonesta lo que no conviene, lo que no conviene. El afán de los falsos, ¿cuál era? ¿Y cuál es? Acumular riquezas. Y no les importaba cómo obtenerlas siempre y cuando las tuvieran. Y el pastor no debe ser dado a este tipo de ganancias indebidas con fines egoístas y específicamente no debe usar su cargo como un medio para acumular ese tipo de ganancias injustas. Obviamente y sin duda, y la palabra lo dice, es justo que los pastores reciban su sostenimiento por su trabajo. Los servidores de Cristo deben vivir del ministerio. Acompáñenme al versículo rápidamente, 1 Timoteo 5, 17, 18. 1 Timoteo 5, 17, 18. Mire lo que dice. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Claro que sí, el pastor debe vivir, y la Biblia lo dice, del ministerio, pero el liderazgo de la iglesia, los pastores de una iglesia nunca deben usar a los demás para ganar dinero, a costa de sus necesidades, y utilizar la iglesia como un medio para enriquecerse, no. El pastor no debe estar ansioso ni obtener ganancias, ni buscar riqueza, prosperidad y comodidad financiera a cualquier costo. Tristemente eso es lo que vemos hoy en día. Muchos líderes de la iglesia manipulan a sus congregaciones para sacarles dinero. Les dicen que diezme para que el Señor los bendiga. Les dicen que siembren para que reciban una cosecha abundante. Les dicen que pacten porque, mejor dicho, cuando usted pacta, las ventanas de los cielos se van a abrir. ¡Qué mentira tan grande! ¡Qué mentira tan horrible! Estos falsos pastores son unos mercenarios de la fe. Son unos mercenarios, son unos falsos, diciéndole a la gente que den más allá, que den por fe, que den lo que tienen para sus compromisos financieros, que el Señor les va a proveer más. ¡Qué mentira tan grande! ¿Cómo pueden tratar así a la gente? ¿Ah? Mire, si la mente de un líder de la iglesia, incluso no hasta esos puntos excesivos como vemos de algunos falsos, si la mente de un líder de la iglesia está simplemente acumulada en acumular y en controlar toda la parte financiera, estará demasiado preocupado, o más bien, sí, estará demasiado preocupado como para alimentar el rebaño de Dios. Cuando la mente del pastor está en eso. El amor al dinero puede engañar el juicio de los mejores hombres y desvía a un pastor de su deber de cuidar del pueblo de Dios. Lo desvía. De hecho, la codicia es uno de los pecados distintivos de los falsos maestros. Miremos lo que dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 10. 1 Timoteo 6, del 3 al 10. Y recuerde que esto también aplica a todos nosotros, o sea, a todos los creyentes. Dice así 1 Timoteo 6, empezando el versículo 3. Dice así, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, escuche bien, blasfemias, malas sospechas. Mire el 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído en este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo,
y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y el 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es claro, ¿no? Es que la Biblia es clara. ¿Qué hacen los falsos? Usan la piedad para obtener dinero. Usan la piedad para obtener dinero. Y esta avaricia mancha la gracia de Dios. Porque dice que Él no ha sido justo con lo que nos ha dado. La avaricia dice eso. Dice que Dios no ha sido justo con lo que Dios te ha dado. Y es que la avaricia es una profunda falta de contentamiento en tu vida. Esa es la avaricia. De hecho, el antídoto bíblico para la avaricia, y no significa que tú no tengas mucho, sino que quieras más y más y más, es tener una ambición. El antídoto bíblico es el contentamiento. Es, Señor, gracias. Hoy nos tocó comer arroz y lentejas. Y por la noche, arroz con huevo. Y había tajadas. Mire, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, queridos hermanos. Esto va para todos nosotros, pero obviamente estamos hablando del pastor. Un pastor debe entender que su mayor ganancia, como dice aquí, es llevar ¿qué? Una vida piadosa. Gran ganancia es la piedad. La verdadera piedad produce contentamiento, el contentamiento que da Cristo para vivir en cualquier situación económica. Un pastor no puede tener una vida de excesos materiales como hoy en día vemos, ¿no? Pastores viviendo en casas supremamente lujosas, transportándose en carros supremamente lujosos, de una manera que muestran un exceso, ¿no? Que ya no saben qué hacer con el dinero de la iglesia, que lo han ganado deshonestamente. Y una persona que piensa, y escúcheme bien esto, una persona que piensa, un pastor que piensa, un creyente que piensa que la bendición de Dios se ve reflejada en los bienes que tiene, está muy equivocado y no puede ser pastor. No puede ser pastor. Un hombre codicioso no está calificado para ser un anciano de la iglesia porque va a sentirse tentado a aprovecharse económicamente de las personas o a malversar los fondos de la iglesia. La actitud del pastor hacia el dinero debería ser de un sano desapego, no hasta el punto de irresponsabilidad, porque claro, el pastor debe administrar, pero el pastor no debe controlar las cosas, no debe controlar mucho más esta área financiera. No. Los pastores están llamados a vivir una vida piadosa. Esa es la verdadera ganancia. Deben estar contentos con lo que Dios provee para suplir sus necesidades y no amar el dinero, mis hermanos. Los pastores deben proveer para sus propias necesidades y para sus hogares, claro que sí. Pero cuando un pastor busca la riqueza más allá de las necesidades básicas, menos se busca el bienestar del pueblo de Dios. Menos. Porque donde está nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón y nuestro tiempo y nuestras energías. Por eso es que se nos recuerda 3 veces en cada una de las listas que los pastores no pueden ser codiciosos de ganancias deshonestas, que los pastores deben evitar este pecado. Un pastor no puede ser codicioso, hermanos. No puede ser codicioso. 5 áreas en las que un pastor, en las que todo creyente debe vivir, o debe evitar más bien. Un pastor no puede ser soberbio, iracundo, dado al vino, pendenciero ni codicioso. Estos pecados no pueden estar en alguien que es administrador de la casa de Dios, porque la iglesia es de Dios, porque la cabeza es Cristo. ¿Quién puede hacer esto? Nadie. Solo la gracia de Dios. En la vida de un hombre que llama al ministerio. Solo la gracia de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por este tema tan importante, Señor, que es necesario que todo creyente sepa, que toda congregación conozca para que todos podamos cuidar la iglesia, Señor. La iglesia es tuya, la iglesia no es de nadie. La iglesia es solamente tuya.
Ayúdanos, Señor, ayúdame a mí, te lo pido a los pastores que vayan a venir, a evitar este tipo de pecados, Señor. A entender que solo somos administradores de la casa del Señor. A entender, Señor, que solamente tú eres la cabeza de esta iglesia, que te daremos cuentas algún día. A no ser soberbios, iracundos, dados al vino o a cualquier otra sustancia. No ser pendencieros ni codiciosos de ganancias deshonestas. Ayúdanos, Señor, a ser irreprensibles. Y también te pido por mis hermanos aquí en la iglesia, Señor, que ellos puedan vivir también estas características que tú también se las dejaste a todo creyente. Señor, yo te pido que si en este momento, Señor, tu Espíritu Santo traes convicción en alguna área en la que alguno de mis hermanos tal vez está fallando, que tú lo redargullas, que con humildad ellos puedan pedir perdón para honrarte a ti, Señor, en cualquiera de estas 5 áreas, Dios. Ayúdanos a hacerlo porque es por pura gracia que lo podemos hacer, no en nuestras fuerzas, mi Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor Jesucristo, y en tu nombre hemos orado. Amén.